Seguimos dando voz en nuestro programa a autores locales que se atreven a ponerse ante un papel en blanco para contar sus historias. Hoy hablamos con José Ignacio de Soto, Cheche para los amigos, un écijano afincado en Cazalla de la Sierra que nos presenta su segunda novela, la historia de Mauricio Miranda, un fugitivo que vivirá una gran aventura en la España de principios del siglo XX. Bienvenidos a Papel y Tinta. ¿Desde cuándo te viene a ti el hecho de querer escribir? ¿Desde cuándo? Pues yo he hecho algunas descripciones de relatos cortos, por ejemplo uno que para el Día de la Mujer, para mí desde un punto de vista muy personal y peculiar, para mí una de las mujeres más impresionantes de la historia de España es doña Berenguela, la madre de Fernando III, el que conquistó Écija, entre otras grandes ciudades como Sevilla y Córdoba, ¿no? Pero la madre fue reina por un día de Castilla y León, porque era hija de Alfonso VI VII y mujer de Alfonso VIII, que eran primos de León, y se odiaba Castilla y León en aquel tiempo, pero ella luchó muchísimo y consiguió que durante un día fuera proclamada rey en contra de toda la corte y todo, pero en Valladolid se le concedió a ella la corona de Castilla y León y abdicó el mismo día en derecho a tu hijo. Pero ella fue un día reina. Curioso. Y bueno, lo que es curioso es lo que luchó esta mujer, porque estaba repudiada primero la repudiaron porque ella era primogénita de Alfonso, no tenía hermanos, y luego Alfonso tuvo un niño. Y entonces la iban a casar con un alemán, pero la repudiaron cuando nació el otro. Y eso que estaba ya concedido, estaba el matrimonio, pues... ¿Te interesó esa historia, no? Esta historia me gusta, no son muchas páginas, porque es un relato relativamente cortito, ¿no? ¿Y quieres te lo mando? ¿Eso fue lo primero que escribiste, el relato ese? No, ya te digo que cuando estábamos en el instituto, yo entré con la tercera promoción de San Fulgencio. En el año 67, estoy del 57. Ha llovido un poco, ¿no? Estoy del 57. Tercera promoción de San Fulgencio. Claro, yo entré con 9 años al San Fulgencio en el 67. ¿Y ahí ya escribíais en el instituto? Por lo menos cuando estábamos en segundo y tercero, con cierta gente, compañeros, nos juntábamos para hacer los deberes y ahí dejamos los libros un poco al lado. Nos sentábamos un folio para cada uno. Venga, vamos a escribir un poema sobre tal y cual. Eran tiempos que leíamos casi todos los románticos, sobre todo Frontera, ¿no? Esta gente que incluso uno de ellos fue trágicamente desaparecido en el año 74, me parece, o 73 quizás. Ahorcó, ya habrá oído la historia de los Noguera, ¿no? El primero mayor, que era de mi edad, José Salvador. Estaba poco mal de las toteas. No, porque iba por las noches al cementerio, escribía y tenía un montón de cosas cada vez. Romántico en el sentido estricto y literario de la palabra. Sí, bueno, y además que operaba gatos y todo, que se le morían, pero le extirpaban un riñón. Qué bueno. Luego sobrevivían escasas horas. Pero estuvo escribiendo en casa de uno que es profesor de dibujo de la Zafa, de que mata, no sé si lo conoces. Sí, claro. O en casa de él, allí nos juntábamos mucho a escribir también poemas. Este era muy peculiar porque él escribía en pergamino y luego los quemaba y los lacraba. Esa juventud que escribía, no como... Bueno, ahora también se escribe. Pues estuve escribiendo el último relato es cómo se suicidó un romántico. Y esto es auténtico y verdad. ¿Tú lo conoces a Paco Matar? Sí, claro. Paco ha sido profesor mío. No ha tocado porque está tocado desde entonces, pero Paco era de los que, bueno, el único me parece que lo acompañaba por las noches al cementerio. Cagadito de miedo, porque el otro era su hábitat. Pero el cagadito de miedo. Bueno, pues esa historia de Paco no la sabía yo. Las turbaciones de Chando es tu primera novela. Sí. Ya, digamos, la primera publicación seria tuya. Sí. Aunque tú nos digas que no te merece espacio, que tú siempre lo dices en Petit Comité, pero no, esto es una novela con todas las de la ley. ¿Hace cuánto la escribiste? Esto lleva 4 años en la biblioteca mía
Me parece que salió en agosto o en septiembre del 2017. O sea, tiene 4 años más. 4 o 5 años. Yo tendría que esperar, esto lo escribí ya en pasado la reserva militar. No, Que es cuando tienes más tiempo, ¿no? Ya para Cuando más dedicarte tiempo, un poco, porque tú has sido militar toda la vida, ¿no? toda la vida. Y cuando tienes más tiempo y cuando no tienes que responder ante posibles... te digan, oye, aquí tienes... No, has cometido un delito, pero tienes una falta disciplinaria y te pueden reprochar. Es autobiográfica. Esto es Quiero decir, autobiográfico. está novelada, pero aquí cuentas un poco tu vida, ¿no? Lo que te ha pasado. 50 años de mi vida. Ahora tengo 65, pues 50 años de mi vida van contados. Es difícil, ¿no? Porque esto es como desnudarte delante de todo el que te lea, ¿no? Un poco, Sí, ¿no? hay que tener buena memoria, entonces cuando lo escribes, ¿no? Lo que pasa es que siempre hoy en día incluso la memoria se retiene la antigua, no la de ayer, porque yo ayer no me acuerdo nada de lo que hice, pero de hace 50 años sí me acuerdo. Esto habla desde el instituto, del Colegio del Carmen, cuando estaban los salesianos, el instituto, y como, bueno, toda mi vida en general, de cómo dejo la carrera de Derecho y voy al ejército, y después ya mi vida militar, que tiene para mí un interés especial. Y muchas experiencias militares fuertes, además, ¿no? Fuerte, que ahí es donde interesa, por mi parte, decir que es pura fantasía, ¿sabes? Porque no quiero que vaya a tener ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, algo está inventado, pero tiene su base todo, ¿no? Sí. Por supuesto hay que ponerle un poquito de imaginación para que la historia sea interesante y la trama se desarrolle con normalidad. A ti te dicen Cheche, ¿no? Cheche, sí. ¿Y eso de dónde viene? Esto viene del primer año de bachiller del instituto. ¿Y desde entonces? Porque ya te he dicho antes que entré yo con 9 años al instituto, porque tú eres también de diciembre, ¿no? Sí, yo soy de diciembre. Y te lo he escuchado alguna vez en una entrevista. Sí, lo digo siempre, sí, de los más pequeños de la clase. ¿De qué día? Del 17. No, 2 días después que yo. Pues, Sagitario, como bueno. Sagitario. Qué buenos somos los Sagitarios. Pues yo entré al instituto con 9 años. Y mi hermano, el mayor, nosotros somos 2 hermanos, yo soy el cuarto. Entre él, el mayor y yo hay 2 niñas. Y las niñas mantenían su ritmo escolar. Pero mi hermano, el primero, era muy malo. Y yo ya, cuando llegué a primero de bachiller con 9 años, que él tenía 12 o 13, pues ya lo había cogido. Y bueno, lo había cogido, habíamos coincidido ya en primero de bachiller. Y él tenía unos amigos que a mí, mi madre, como era del primer año, me obligaba a ir con la gente de mi clase y yo me pegaba a mi hermano y los amigos, pues, echaban de viene este. Lo que hacemos siempre los pequeños con Y los había mayores. uno que ya no está con nosotros, del Puente, no debo decir el nombre, pero que me decía siempre, tú Cheche, tú toma, tú vente con nosotros, pero toma Cheche, como si fuera un pequeñajo comparado con ellos, ¿no? Y se me quedó con una eficacia. Cheche y hasta He hoy, estado ¿no? 40 años fuera de tía y al volver del mundo Cheche también. Bueno, eso es bonito, eso es bonito. Y José Ignacio, Cheche, ahora te atreves con una segunda novela, 4 o 5 años después de la primera, Bitácora de un fugitivo. Muy interesante por lo que he leído todavía no la he leído, pero la sinopsis pinta muy interesante. Ya con un toque un poquito más histórico también, ¿no? Y bueno, se viaja a muchos sitios en esta novela también. Y has querido ir un pasito más allá, ¿no? Sí, esta novela empieza en Écija, lo que pasa es que yo para no levantar suspicacia le llamo Torres del Valle, prácticamente lo mismo que Écija, ¿no? Écija le decían los romanos, pero claro, las torres no estaban hace 2000 años. Pero yo le llamo Torres del Valle, para disimular un poco. Sí. Pero empieza en Écija, está basada en unos datos que yo vi en la prensa de la biblioteca antigua de la época, de un incidente que hubo y de una persona que se fugó y se fue, y ahí es donde está basada la historia. Y lo que pasa es que, claro, los nombres son ficticios, Claro. tiene una cantidad de personajes enorme, porque en la fuga, que es permanentemente errática, y consigue salir de aquí del pueblo a través del alrededor de la Grulla. Llega con todo bloqueado por la Guardia Civil de entonces, y consigue llegar
Ya verás en manos de quién llega, en manos de unos mercheros, y llega a Leganés. Pero en tren, colándose en los trenes y demás, y llega hasta Leganés. Y allí vive durante una época y entonces se cuenta la vida de los mercheros y cómo vivía él con los mercheros, hasta que una del pueblo que vivía en Getafe, un problema de laboral de los obreros en la fábrica de aviación donde construían las hélices en Getafe, que todavía está hoy allí la base aérea. Pues hubo una huelga muy fuerte y este salió de los perdedores y lo encarcelaron en Madrid. Entonces él fue a pedir noticias, que era el enlace que tenía con el pueblo, y la mujer, bueno, yo creo que no estoy haciendo un spoiler, pero bueno, se puede contar hasta donde se pueda contar. Bueno, y la verdad es que lo delata la mujer y entonces vuelve hasta la pista de la Guardia Civil sobre él y se ve obligado a volver a huir. Por lo que me cuentas y lo que leo, me ha venido a la cabeza Los Miserables de Víctor Hugo por esa huida, ¿no? Del constante del protagonista siempre, ¿no? Bueno, Bitácora era un fugitivo. Huyendo de su pasado, ¿no? Es por no poner las memorias ni el diario de un fugitivo, le he puesto Bitácora, porque también me gusta mucho el mar y me gusta mucho la navegación. Pero al final es una historia universal, quiero decir la tuya, con tu propia perspectiva, tu propio filtro de Cheche, y eso a mí me parece muy interesante. ¿Cómo te pones a escribir, José Ignacio? ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Necesitas un sitio especial, una hora determinada, un ambiente determinado? ¿Cómo es? La verdad es que para combatir los elementos negativos que de la inspiración, yo normalmente me voy a las tierras. Y generalmente solo. Y generalmente también, valga la redundancia, en otoño, invierno, primavera. Porque el crujir de la brasa en la chimenea, esta yo creo que me produce. Te despierta la musa, ¿no? Te despierta la musa. Yo creo que sí. Yo creo que y es donde yo me voy, por ejemplo, ahora no voy a escribir, pero en cuanto que llegue octubre trataré de meter otra vez mano a la obra y entonces paso la mayor parte del tiempo en las tierras, enclaustrado y escribiendo. Con muchísimo tiempo, qué alegría, ¿eh? Ojalá tuviera yo ese tiempo para dedicarme. Algún día lo tendré. Me ha costado trabajo, años, desde esta al 2017, yo me fui de Écija en 1976, con 18 años, después de estudiar un año de Derecho, y me fui a la Academia Militar y desde entonces son 40 años sin aparecer por Écija, que eso también tiene su coste, ¿no? Y sin embargo escribes sobre Écija, en todas. Sí, en todas. O sea que la tierra se sigue añorando. No, hombre, claro, no. Yo he estado, mi mujer es écijana, mis hijos son écijanos y mi familia es écijana. Yo nací en la calle Caballero, número 4, donde hoy está Pasarelli, esta era mi casa, y yo tengo las raíces profundas de Écija. Qué bueno. Y trato de escribir con honestidad los sentimientos que tengo de Écija. No soy adulador ni mucho menos, pero me gusta escribir de Écija porque es lo que siento. Y aquí, por ejemplo, en este libro cuento las excursiones que hacíamos ya en el instituto al río Salado y las jornadas, cómo las pasábamos allí, cómo íbamos. Bueno. A mí me gusta mucho el recuerdo. Son documentos vivos también de la historia écijana. En este libro es evidente que hay mucho tuyo, pero todo. En este segundo, no. Por ejemplo, de Mauricio, del protagonista, bueno. ¿Hay mucho de ti en él o no? Bueno, hay de mí lo que yo le he imprimido a él en sus tapias, sobre todo del romanticismo y lo militar. Romanticismo en lo que se refiere a el amor porque las dos novelas son bastante dramáticas, o melodramáticas, pero el amor permanece siempre en ello. Además, si ves unos fragmentos del suceso que me aleja de San Sebastián, es impresionante, desde mi punto de vista, ¿no?
impresionante del romanticismo, los sentimientos a flor de piel y la lírica, porque cuando estos sentimientos sufren una catarsis de los sentimientos, resulta que escribes con mucho romanticismo y con mucha lírica. Qué bonito. Y aquí hay parte lírica. Lo que pasa es que estructuralmente y gramaticalmente a lo mejor está peor que está, porque siempre la experiencia... Claro, esto es como aprender en bicicleta. La primera vez lo haces bien, pero ya la segunda eres experto. Y para la tercera serás ya casi profesional. Casi profesional. A la segunda pedalea con los ojos cerrados. Me hablabas del protagonista. Sí, del protagonista de esta segunda novela. Nos dice que te has inspirado en un hecho real que ocurrió, pero obviamente de ese hombre tenemos pocos datos, ¿no? Nada. O sea, que no casi hay nada. todo se lo has imprimido tú a este hombre. No hay datos, ya digo. Yo quise hacer una novela de algún estijano que hubiese participado en el desastre de Anual. El año pasado se celebró el centenario durante julio, desde el día 21 de julio que empezó con el desastre en Igueriben y luego Anual, pues para el centenario yo quise escribir una historia de un estijano que hubiese participado en este desastre. No he sido capaz de encontrar el estijano, entonces... Sabemos que hubo estijanos en ese desastre, pero no sabemos quién en concreto. Está clarísimo por los datos que están en la prensa escrita en la biblioteca y porque se hubo la medalla conmemorativa para hacer una recaudación para los heridos y fallecidos de esta guerra. Que hubo estijanos de cajón, pero no he dado con ellos. Luego vi un acontecimiento que es el que yo le aplico a Mauricio. Ese delito, ¿no? Del que lo culpan, ¿no? Y luego traté de escribir lo que pude, las vicisitudes que escribió, no todas, porque existe que llegó a huir hasta Barcelona, pero ahí ya no consiguió ningún dato más. La verdad es que no soy un investigador nato, bueno, pero y no, he preguntado a gente que creo que saben por aquí, pero esto es tema puramente militar, porque esto es ya del año 1912, se destaca la ley de reclutamiento forzoso. Entonces desaparece la excepción del servicio militar de los que pagaban 5.000 pesetas y se libraban de la mili, pero siguió permaneciendo. Esta ley era de Canaleja, pero el mismo año los asesinaron a Canaleja. Se quitó la exención militar al que tenía dinero y fue el reclutamiento forzoso para todo el mundo, pero siguió existiendo la cuota. La cuota existió hasta tiempo de la República. Y con la cuota que conseguían los adinerados, pues no salir de la península. La salida de la península significaba evitar todo el riesgo, claro, pero lo mismo está aquí en Estia, en la Doma, en la Remonta, que está en África, en Chahue, en Malalien, en Tetuán, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Claro. Entonces, esta gente no se podía librar de que hubo en este tiempo, pochanchullo, como lo hay siempre, ¿no? Y había gente que a lo mejor le tocaba a África y había otro que no le tocaba a África, y entonces le salía más rentable pagarle 3.000 pesetas para que cambiarse uno por otro, a pagar las 5.000 pesetas de la cuota. De la cuota. Y por esa perrería es una de las cosas lo que le tocó a Mauricio para ir hasta allí, para terminar y para en las África. Mujeres, José Antonio, para los personajes femeninos, José Antonio, José Ignacio, ¿te basas en mujeres que conoces de verdad o no? Bueno, en la experiencia que yo, la mujer la valoraba desde que tenía de los primeros años de instituto. Además estoy aquí reflejado, porque ya con los 9 años, con 9, 10 y 11, ya el amor ya se dejaba llevar, a todas esas sensaciones. El romanticismo y esto es inevitable. Entonces las mujeres se basan en las experiencias de la vida
Lo que pasa es que yo estoy felizmente casado desde los 21 años, Evidentemente. porque estaba destinado en San Sebastián. Es ficción, hay que dejarlo claro que es ficción. Esto es ficción. Sí, que se entere mi mujer sobre todo que es ficción. Claro. José Ignacio, ¿tienes pensado algún libro más? Porque este acaba de salir, ¿no? El de Bitácora acaba de salir ahora mismo. Sí, pero tiene más esto historias lleva ahí en la ya recámara 9 o guardada. 10 meses fuera. Pero tengo en mente, lo que pasa es que no lo tengo estructurado todavía. Y no quiero esforzarme con el lacador, no quiero esforzarme Nada, ya en en hacer otoño, una ¿no? estructura. Yo creo que después de la feria, es cuando debo de empezar a hacer una estructura de novela y buscar personajes y buscar situaciones y buscar ámbitos para poder describirlos, ¿no? Yo procuro en uno como en otro la descripción. De todas maneras, la descripción de las personas y la descripción de los sitios, De los lugares, ¿no? de los lugares, e incluso la descripción de los sentimientos de las personas. Y yo creo que cada capítulo no es una greguería, pero porque son largos, no es una frase, pero siempre termina con un énfasis especial. Vas buscando esa poética, ¿no? Esa cosa poética. Sí, sobre todo en este tiene mucha lírica. Eso está muy bien, eso está fantástico. Es que estaba hablando contigo, me estabas diciendo, tengo que pensar los personajes, los lugares, la estructura, la trama. Y tú lo que me dices es que no tienes mérito ninguno. ¿Cómo no vas a tener mérito? Piensa lo difícil que es hacer lo que tú dices que hay que hacer para cada novela, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer para escribir bien una novela. Pensar esos personajes, esos lugares, esas tramas. Lo de escribir muy bien complicado. es una cosa de tu cosecha, porque yo no considero que escriba bien. Yo te he puesto en la dedicatoria que te he hecho que yo soy un escritor diletante. Yo creo que soy un aficionado, pero no reúno cualidades para escribir. No creo que sea así, pero bueno, te dejo que lo digas. No, me congratula que lo dudes de que no sea así. Me alegra. Ya, la verdad es que de ambos, en los pocos que lo han leído, he recibido críticas muy buenas. Yo te la haré en cuanto lo lea. Yo me lo llevo de lectura vacacional, me voy a llevar el Bitácora de un fugitivo. Ya, te lo agradezco un montón. Espero que te guste y que la puedas disfrutar. ¿Dónde se pueden conseguir, José Ignacio, los libros? Estos libros, bueno, la turbación de Echando está agotado. Entonces se puede conseguir solo en formato ebook, en cualquiera de las plataformas que existen, de internet, en Amazon o cualquiera, en formato ebook. Yo no sé si lo podrán imprimir bajo demanda, pedido, ¿no? bajo demanda, no lo sé. Seguro que sí, pero este lo tenemos, Bitácora de un fugitivo, lo tenemos en todas las librerías de Espía. Recién salido del horno, Tiene que ¿no? estar allí en Bersabé, tiene que estar en Serrano, tiene que estar en Cintería, tiene que estar en El Bosque, tiene que estar Y si no, en que la pidan, Al-Ándalus. ¿no? Que lo pidan en cualquier librería, que se lo traen, ¿no? Oh, claro, y se puede pedir por internet, por supuesto. Y para el que no se lo pueda permitir, pues en la biblioteca tenemos también ejemplares, ¿no? Exacto, en la biblioteca están los dos ejemplares de los dos novelas. De Muy todas bien. maneras, que no se lo pueda permitir y quiera tenerlo en posesión, me lo puede pedir a mí directamente. Si me ven en cualquier momento, que yo te lo regalo. Muy bien, José Ignacio, estupendo.